¿Alguna vez te has visto acorralada por la vida, en un callejón tan sin salida, que un deseo prohibido, susurrado en la oscuridad, pareció tu única luz? Yo estuve allí, y a orillas de un río sagrado, con el alma hecha pedazos, lancé 3 de esos deseos al viento. Palabras cargadas de dolor, ira y una esperanza frágil. Lo que no sabía es que el universo, o quizás una mente humana terriblemente astuta, estaba escuchando. Y cada deseo, al hacerse realidad, no trajo alivio, sino que me arrastró al centro de una telaraña siniestra, donde mis palabras se convirtieron en las armas de mi propia destrucción. Quédate conmigo, y te mostraré no solo una historia, sino el abismo que se abre cuando nuestros anhelos más profundos son distorsionados. Vas a descubrir que, a veces, la respuesta a nuestras oraciones puede ser el inicio de nuestra mayor pesadilla. Lo que sucedió después, ni en tus sueños más febriles podrías imaginar. Mi nombre es Annika. A los 40, el espejo me devolvía el reflejo de una mujer que apenas reconocía, el brillo en los ojos reemplazado por una sombra opaca de preocupaciones. La vida, antes un telar vibrante de posibilidades, parecía haberse encogido al tamaño de una celda. Jaipur, la ciudad rosa, con sus palacios y mercados pulsantes, había perdido su encanto para mí. Sus colores vibrantes ahora agredían mi vista. Sus sonidos festivos eran un recordatorio cruel de la cacofonía de deudas y miedos que resonaba en mi mente. El hilos de herencia, orgullo de mi familia por 3 generaciones, languidecía. Aquella tienda, que alguna vez fue el corazón vibrante de nuestro linaje. Cada tela una crónica de dedicación. Ahora era un mausoleo silencioso de esperanzas desvanecidas, a punto de ser engullido por la bancarrota. La causa de esta debacle tenía un nombre y un rostro que acechaban mis noches: Rajesh, un socio en quien deposité la confianza de una hermana y que me apuñaló con la frialdad de un verdugo, evaporándose con nuestro capital y dejando tras de sí un rastro de ruina y desilusión. Las madrugadas eran un suplicio. El silencio de la casa amplificaba el tic-tac del reloj. Cada segundo un avance hacia el inevitable desalojo, hacia la vergüenza pública. Lila, mi hermana, ángel de candor y talento artístico, aún me veía como su roca, ignorando las grietas que me hendían por dentro. Su dependencia era, al mismo tiempo, mi carga y mi única razón para no desmoronarme. En esta oscuridad del alma, un recuerdo antiguo, casi olvidado, flotó como una flor de loto en aguas turbias. Mi abuela, mujer de fe inquebrantable, y palabras sabias hablando del poder curativo del río Yamuna, en Mathura. No un lugar de hechicería, sino un refugio para corazones en tormenta. La idea de ir hasta allí no nació de una creencia en milagros, sino de la necesidad primal de un lugar donde pudiera verter mi agonía sin ser juzgada, donde el flujo constante de las aguas pudiera, quién sabe, llevarse un fragmento de mi carga. Era un grito de auxilio disfrazado de peregrinación. Mathura, cuna de Krishna, exhalaba una espiritualidad densa, casi palpable. Los cánticos que emanaban de los templos, la devoción estampada en los rostros de los fieles, todo contrastaba violentamente con el vacío escéptico que yo cargaba. Me sentí una intrusa, un alma pagana en suelo sagrado. El viaje en tren fue un espejo de mi propia existencia, agitado, incierto, rumbo a un destino desconocido. Lila, con sus ojos llenos de una angustia que yo no podía consolar, había insistido en darme sus escasas economías. Ese dinero me quemaba en el bolsillo, un símbolo de mi fracaso. Al crepúsculo, las orillas del Yamuna se abrieron. El río, un gigante dormido, se deslizaba oscuro y solemne, la superficie capturando los últimos suspiros violáceos del día. Los ghats bullían de rituales, el aire impregnado por el aroma de incienso y flores de caléndula. Busqué un rincón, más aislado, un escalón de piedra gastado por el tiempo y por las plegarias de incontables almas. Allí, la vastedad del río frente a mí, la inmensidad del cielo arriba, y yo, un grano de polvo cósmico con el corazón hecho pedazos. El contacto con la piedra fría bajo mis pies, la brisa húmeda besando mi rostro, fueron el detonante. La muralla que había construido alrededor de mis emociones se derrumbó, y las lágrimas brotaron, silenciosas y amargas, una ofrenda líquida a mi propia desesperanza. Y entonces, las palabras vinieron, no una oración articulada,
sino un monólogo febril, un flujo de conciencia envenenado por el dolor, susurrado a la testigo impávida del río. Yamuna Ma. La súplica escapó, ronca. Si alguna entidad me escucha, si queda un hilo de justicia en este universo cruel. Y el primer deseo, forjado en la fragua de la traición y el odio, rompió mis barreras. Que Rajesh pague. La confesión siseó entre mis dientes apretados, cargada de una furia que me sorprendió. Que experimente el sabor amargo de la pérdida total, que sienta la carne desgarrarse como mi alma se está desgarrando ahora. Un escalofrío gélido recorrió mi columna, una disonancia con el calor húmedo de la noche. Miré a mi alrededor, asombrada por mi propia vehemencia, temiendo haber sido escuchada. Solo el río, en su flujo eterno, parecía ser testigo de mi sombrío desahogo. El segundo deseo brotó enseguida, un lamento arrancado del miedo de ver el nombre de mi familia arrastrado por el fango de la bancarrota. Y por todo lo que es más sagrado, necesito una tabla de salvación financiera, imploré a las aguas. Un milagro, por pequeño que sea, para rescatar los hilos de herencia, para que yo no sea la lápida sobre la tumba del trabajo de toda la vida de mi padre. El recuerdo de la mirada orgullosa de mi padre al entregarme las llaves de la tienda me traspasó el pecho, intensificando el torrente de lágrimas. Lo estaba decepcionando de manera imperdonable. Y por fin el tercer deseo, el más vulnerable, el más doloroso, emergió de las profundidades de mi abrumadora soledad. Y yo, ya no aguanto estar tan sola en esta batalla. La voz se quebró en un sollozo. Anhelo a alguien que me vea, que me entienda de verdad, un alma compañera para compartir esta carga. Las palabras, cargadas de una energía sombría y desesperada, fueron engullidas por la vastedad de la noche india. Me sentí vacía, exhausta, como si hubiera dejado allí pedazos de mi propia esencia. Por un momento efímero, una quietud extraña se instaló en mí. ¿Sería el alivio de la confesión? ¿O algo más, una premonición sutil de que el universo, de alguna forma, había registrado mis palabras? Poco sabía yo que esa supuesta calma era solo el ojo del huracán que se estaba formando. De vuelta. En Jaipur, la realidad me abofeteó con su crueldad habitual. Los días se arrastraban, grises y opresivos. La tienda era un recordatorio constante de mi fracaso, un barco fantasma encallado en un mar de deudas. Leela, con su sensibilidad agudizada, percibía mi tormento. Sus abrazos eran apretados, sus intentos de animarme, cada vez más desesperados. Pero, ¿cómo compartir con ella la naturaleza de los deseos que había lanzado al río? Una semana después de aquella noche en Mathura, el teléfono sonó, un sonido estridente que cortó el pesado silencio de la tienda. Un número bloqueado. Mi estómago se contrajo. ¿Anika Sharma? La voz del otro lado era distorsionada, metálica, desprovista de cualquier inflexión humana. Su antiguo socio, Rajesh, se ha estado escondiendo. Suele usar un viejo almacén de especias abandonado en la zona norte, cerca del Johari Bazar, como refugio. La llamada se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Todo mi cuerpo se heló. La información era demasiado específica, demasiado precisa. ¿Quién era? ¿Cómo lo sabía? La posibilidad de que fuera una broma cruel competía en mi mente con la aterradora idea de que mi primer deseo estaba empezando a echar raíces en el mundo real. La semilla de la duda, una vez plantada, germinó rápidamente, transformándose en una obsesión enfermiza. Necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos, incluso si eso significaba confrontar mis peores miedos. Mentí a Leela. Le dije que iban a encontrarme con un proveedor. La scooter parecía deslizarse sobre brasas mientras me dirigía a la zona norte, el corazón martilleando en mis oídos, ahogando el ruido del tráfico. El almacén era exactamente como la voz lo había descrito, un cascarón de ladrillos y hormigón, olvidado por el tiempo, exhalando un aire de abandono y secretos sombríos. El portón de hierro, corroído por el óxido, colgaba de una sola bisagra. El miedo me paralizó a pocos metros de la entrada. Imágenes de Rajesh, de un enfrentamiento violento, de una trampa, bailaban en mi mente. ¿Qué haría si él estuviera allí? ¿Qué diría? La simple visión del lugar, la confirmación de la veracidad de la llamada anónima, ya era una carga demasiado pesada. Retrocedí, la mente un torbellino de pavor y una culpa naciente, una sensación de haber desatado algo que no podía controlar.
Intenté sepultar el incidente bajo las preocupaciones mundanas, pero la imagen del almacén y la voz fantasmal de la llamada se negaban a dejarme en paz. Ese conocimiento era una herida abierta. 2 semanas pasaron desde la noche en el Yamuna. Fue una mañana cualquiera, mientras sorbía un chai sin sabor y hojeaba las páginas del Rajasthan Patrika, que el mundo pareció detenerse. Una pequeña nota en la sección de policía, casi escondida, saltó a mis ojos. Comerciante víctima de brutal agresión en almacén abandonado. Mi cuerpo se petrificó. La foto, aunque pequeña y de mala calidad, era inconfundible. La siniestra fachada del almacén que había visitado. Con las manos sudando frío, devoré el texto. La víctima. Rajesh. Encontrado inconsciente, golpeado salvajemente, despojado de todas sus pertenencias. Exactamente como yo lo había deseado. La policía, decía la nota, no tenía pistas ni sospechosos. El periódico se escurrió de mis manos. Un zumbido invadió mis oídos. Las palabras que había susurrado al río, que sintiera en carne propia lo que es perderlo todo, regresaron con la claridad de un veredicto. No. No podía ser. Era una terrible coincidencia, una broma enfermiza del destino. Yo no podía tener tanto poder. Yo no era un monstruo. Pero en el santuario más íntimo de mi conciencia, una voz gélida e implacable susurraba la verdad que me negaba a aceptar. El río, o alguna fuerza desconocida que él representaba, me había escuchado. Y había respondido. El sabor amargo de la bilis subió a mi garganta. ¿Qué había desatado? Y si ese era solo el primer pedido, ¿qué les deparaba el destino a los otros 2? El pánico, frío y paralizante, comenzó a extenderse por mis venas. Estaba atrapada en un engranaje invisible, y a cada vuelta, el abismo bajo mis pies parecía hacerse más profundo y más oscuro. La noticia sobre Rajesh resonó en mi alma como el eco de una campana fúnebre. Los días siguientes fueron un desfile de fantasmas. Su rostro ensangrentado, tal como imaginé que estaría, asaltaba mis párpados cada vez que intentaba cerrarlos. La voz metálica de la llamada anónima susurraba en mis sueños febriles. La lógica intentaba rescatarme del pantano de la culpa. «Coincidencia», repetía como un mantra. Rajesh se hizo de enemigos, muchos de ellos. Pero la precisión quirúrgica, con que mi deseo se manifestó, aplastaba cualquier argumento racional. Era como si la propia esencia de mi rabia se hubiera materializado. El peso del secreto me encorvaba. La tienda, antes un refugio, ahora parecía un tribunal silencioso, donde yo era reo, jueza y verdugo. Me movía como una autómata, respondiendo a Lila con monosílabos, la sonrisa una máscara cada vez más difícil de sostener. «Annika, por favor, habla conmigo». Lila imploraba, sus ojos grandes y castaños aguados por una preocupación que me destrozaba. «Te estás consumiendo. Lo que sea, podemos enfrentarlo juntas». «Oh, mi dulce Lila, si supiera la naturaleza de la oscuridad que cargaba, huiría de mí como se huye de la peste». Entonces, me refugiaba en excusas baratas, construyendo un muro de silencio que, yo sabía, la hería profundamente. Mientras la culpa me devoraba, la realidad financiera de hilos de herencia se volvía más crítica. Las notificaciones de cobro llegaban con la regularidad de una sentencia de muerte. El plazo final para el pago del préstamo bancario se cernía sobre mi cabeza como la hoja de una guillotina. La ironía era una herida abierta. Deseé la ruina de Rajesh, y se concretó. Pero, ¿qué alivio me traía eso si el legado de mi familia estaba a punto de desmoronarse? La justicia, si es que eso fue justicia, no pagaba las cuentas. En una tarde lluviosa, cuando la desesperación había alcanzado su clímax y contemplaba el letrero de «Se vende» como una posibilidad real, el teléfono de la tienda sonó, estridente e inoportuno. Pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señora Annika Sharma?» La voz del otro lado era masculina, culta, desconocida. «Mi nombre es Varun Sharma. Soy abogado y represento a un cliente interesado en realizar una inversión sustancial en negocios textiles con fuerte tradición artesanal en Jaipur». Mi corazón se detuvo por un instante y luego se disparó. ¿Un inversionista? En ese exacto momento, cuando toda esperanza parecía extinta, parecía un delirio, un espejismo en mi desierto particular.
¿Una inversión? Mi voz salió como un soplo. El señor Sharma, con una elocuencia calmada, detalló la propuesta. Su cliente, una figura que prefería el anonimato, veía un inmenso potencial no explorado en hilos de herencia. El monto ofrecido no solo saldaría todas nuestras deudas, sino que permitiría una revitalización completa de la marca. Mi segundo deseo, el clamor por una tabla de salvación financiera, parecía estar tocando a mi puerta, vestido con un traje caro y hablando con la voz pulida de un abogado. Un alivio vertiginoso amenazó con desequilibrarme, pero en el mismo instante, una sirena de alarma sonó en algún rincón olvidado de mi mente. Eso no podía ser real. Era demasiado bueno, demasiado rápido. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y consultas. El abogado de nuestra familia, un señor mayor y cauteloso, analizó cada cláusula del contrato y, para mi sorpresa y creciente inquietud, declaró que los términos eran sorprendentemente favorables. El inversionista anónimo pedía una participación minoritaria en las ganancias, dejando la gestión creativa y operacional enteramente en mis manos. Pero la experiencia con Rajesh había dejado cicatrices profundas. ¿Quién era ese filántropo? ¿Oculto? ¿Por qué tanto misterio si sus intenciones eran tan puras? Varun Sharma, con su polidez impenetrable, esquivaba todos mis intentos de sacarle más información sobre la identidad de su cliente. Mi cliente cree que los negocios deben hablar por sí mismos, señora Sharma, respondía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. La discreción es un activo valioso en el mundo en que él transita. La presión era inmensa. Lila, a quien le había confiado la propuesta, ya soñaba despierta con nuevas colecciones, con la tienda recuperando su antiguo esplendor. Sus ojos brillaban con una esperanza que yo no tenía el derecho de apagar, aunque mi instinto gritara peligro. Y así, con el alma dividida entre la gratitud desesperada y una desconfianza roedora, firmé. El dinero, una cifra que yo había juzgado inalcanzable, se materializó en la cuenta de la empresa. Las deudas fueron liquidadas. Por un instante, respiré. La tienda renació. Los estantes fueron reabastecidos con las mejores sedas y algodones. Nuevas artesanas fueron contratadas, y el bullicio de los clientes volvió a calentar las paredes frías. Lila rebosaba creatividad, y ver su alegría era un consuelo fugaz para mi conciencia atormentada. Sin embargo, la sombra de la duda persistía, como un nódulo invisible bajo la piel, y esa sombra se intensificó con las visitas cada vez más frecuentes de Varun Sharma. Él no era solo un abogado, actuaba como un supervisor sutil, sus elogios siempre acompañados de una mirada escrutadora. Sus comentarios, aparentemente casuales, revelaban un conocimiento perturbador sobre los entresijos de mi vida y de los negocios, información que iba mucho más allá de lo que constaba en cualquier informe financiero. Detalles sobre el golpe, de Rajesh, sobre mis dificultades pasadas. Es notable su capacidad de superación, Anika, dijo cierta vez, el uso de mi primer nombre sonando tanto íntimo como amenazador. Mi cliente tiene una admiración especial por su tenacidad. La pregunta ¿cómo lo sabe?, se convirtió en un eco constante en mi mente. El anonimato del inversionista comenzaba a asemejarse a una máscara, ocultando un rostro que yo temía cada vez más conocer. El primer indicio de que la máscara estaba a punto de resbalar surgió un mes después de la firma del contrato. Varun Sharma solicitó una reunión formal y, con su calma habitual, comenzó a sugerir ajustes estratégicos. Mi cliente ha identificado oportunidades para optimizar los costos de producción, anunció deslizando una lista de nuevos proveedores por la mesa pulida. Empresas que ofrecen materia prima con una relación costo-beneficio más interesante. Recorrí los nombres con los ojos, un nudo formándose en mi estómago. Eran empresas desconocidas, de reputación dudosa. La calidad de hilos de herencia era nuestro pilar. El juramento que le hice a mi padre. Señor Sharma. Mi voz tembló levemente. La excelencia de nuestros materiales es innegociable. Nuestros clientes confían en nuestro nombre. Evidentemente, Anika, replicó, la sonrisa volviendo a ser una línea fría. Pero mi cliente posee una visión de mercado más pragmática. Pequeñas variaciones en la textura serán imperceptibles para la mayoría, pero el impacto en nuestro balance será sustancial.
nuestro balance. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo ya no era la única dueña del destino de mi herencia. Estaba encadenada a un socio invisible. La sugerencia siguiente fue aún más alarmante. Él aconsejó que concentráramos nuestras ventas en galerías y boutiques específicas, algunas con fama de participación en esquemas de evasión de impuestos y venta de productos de origen dudoso. El legado de mi abuelo, construido sobre la ética y la pasión por el arte textil, estaba siendo manchado, arrastrado a un lodazal de prácticas corruptas. El milagro financiero revelaba su cara oculta y era grotesca. Mis intentos de argumentar, de preservar la integridad de la marca, chocaron contra la muralla de polidez inflexible de Varun. Él me recordaba, con sonrisas gélidas, las cláusulas contractuales, la visión estratégica del inversionista. Yo estaba enredada. La paranoia se convirtió en una fiebre. ¿Quién era ese inversionista? ¿Alguien con poder suficiente para imponer condiciones tan degradantes? ¿Estaría él, de alguna forma, conectado con lo que había sucedido con Rajesh? Comencé a sospechar de todos, a ver amenazas en cada sombra. Movida por una desesperación creciente, decidí investigar a uno de los proveedores impuestos, una obscura compañía llamada Textiles del Amanecer. Lo que descubrí sobrepasó mis peores temores. Bajo cualquier pretexto, conseguí acceso a las instalaciones de la empresa en los 1900 suburbios industriales. El escenario era desolador. Talleres oscuros y mal ventilados, obreros con miradas vacías, telares antiguos escupiendo tejidos de calidad inferior, impregnados con el olor acre de productos químicos baratos. El golpe final vino cuando, escondida, escuché una conversación entre dos capataces. Hablaban abiertamente sobre inflar facturas y blanquear capital para ciertos clientes VIP. Lavado de dinero. A gran escala. Salí de allí tambaleándome, el corazón pesado como plomo, el alma nauseada. El dinero que había rescatado hilos de herencia, que había restaurado la esperanza de Lila, era fruto de la explotación y del crimen organizado. Mi segundo deseo había sido atendido con una precisión cruel. Yo había pedido una salida financiera y había llegado. Pero el precio era mi alma, mi integridad, el buen nombre de mi familia. Esa noche, el sueño fue un lujo inalcanzable. Las imágenes se superponían en mi mente. Rajesh, desfigurado. Los trabajadores de Textiles del Amanecer, esclavizados. La sonrisa enigmática de Varun Sharma. Yo era un engranaje en una máquina monstruosa. La necesidad de descubrir la identidad del inversionista anónimo se convirtió en una obsesión. ¿Quién era el titiritero detrás de esa farsa macabra? ¿Y cómo podría liberarme de esa tela pegajosa antes de que me sofocara por completo? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando la terrible verdad se cristalizó. Mis deseos no eran eventos aislados. Eran eslabones de una misma cadena, cada uno atándome más firmemente a un destino sombrío. El primero me había ahogado, en culpa. El segundo me había transformado en cómplice involuntaria de criminales. ¿Qué sucedería cuando el tercer deseo, mi anhelo por no estar sola, por una conexión genuina, se manifestara? La simple posibilidad me paralizó de terror. Apenas sabía yo que los engranajes de ese último y más íntimo deseo ya chirriaban siniestramente, preparando el clímax de mi tragedia personal. La revelación sobre Textiles del Amanecer y su implicación en actividades criminales fue como un golpe en el estómago, dejándome sin aire. Las noches se transformaron en un purgatorio de insomnio, donde los fantasmas de mi culpa danzaban, con las sombras de mis miedos. Rajesh, los trabajadores explotados, Varun Sharma. Sus rostros se fundían en una pesadilla recurrente. Me sentía como un insecto atrapado en la telaraña de una araña invisible. Cada movimiento mío solo me enredaba más. La alegría efímera de haber salvado la tienda se había convertido en una carga de complicidad forzada. Cada rupia que cruzaba la caja parecía manchada de sangre y suciedad. La pasividad, sin embargo, ya no era una opción. Raspé el fondo de la olla de mi coraje y exigí una reunión con Varun Sharma. Si me estaba hundiendo, necesitaba al menos saber la profundidad del abismo y quién lo había acabado. Su oficina, un santuario de opulencia y poder, pareció aún más intimidante. Expuse mis descubrimientos sobre Textiles del Amanecer, centrándome
en el fraude de la calidad y las condiciones infrahumanas de trabajo, guardando la carta del lavado de dinero para un momento más estratégico. Varun escuchó con una paciencia felina, los dedos tamborileando suavemente sobre la mesa de jacarandá. Una sonrisa casi imperceptible jugueteó en sus labios cuando terminé. «Anika», dijo, la voz un terciopelo escondiendo cuchillas. Su sensibilidad moral es conmovedora. Pero el mundo de los grandes negocios, como debes saber, opera bajo lógicas más pragmáticas. A veces la flexibilidad es esencial para la supervivencia. ¿Flexibilidad que raya en la criminalidad y la explotación humana?, repliqué, la voz sorprendentemente firme, la indignación superando el miedo. Este no es el estándar de hilos, de herencia. No es el nombre que mi abuelo construyó. Su sonrisa murió. El nombre, siseó, la voz bajando a un registro peligrosamente suave. Ahora también está ligado a los intereses de mi cliente. Y él es un hombre que no tolera contratiempos. Sugiero que canalice su pasión hacia la creación de sus bellos tejidos y nos deje las minucias de la estrategia corporativa. El contrato es bastante explícito sobre la división de responsabilidades. La amenaza, aunque velada, era cristalina. Yo era una prisionera en una jaula dorada. Salí de su oficina con el peso del mundo sobre mis hombros. La sensación de impotencia me sofocaba. El aislamiento se convirtió en mi compañero más fiel. ¿Cómo confesarle a Lila la naturaleza de la telaraña en la que estábamos atrapadas sin arrastrarla al peligro? Mis pocos amigos no comprenderían la gravedad de la situación. Estaba sola, irónicamente, en el exacto opuesto de lo que mi tercer deseo suplicaba. La paranoia clavó sus garras en mi mente. Cada mirada en la calle, cada llamada de número desconocido, cada coche que se detenía por un instante de más frente a la tienda, todo era una señal de que estaba siendo vigilada, monitoreada. Vivía en un estado de sitio autoimpuesto. Fue en ese vacío de afecto y creciente desesperación que él surgió. Amit. Entró en la tienda en una tarde gris y húmeda, cuando el único sonido era el de la lluvia golpeando el cristal. Alto, con una sonrisa que parecía irradiar una calma ancestral y ojos que transmitían una empatía rara. Se presentó como Amit Malhotra, un apreciador y coleccionista de arte textil indio, de paso por Jaipur. Su conocimiento sobre las complejidades del tejido manual era vasto, y discurrió con pasión sobre un antiguo pulkari que yo mantenía como reliquia, una pieza del acervo personal de mi abuela. Nuestra conversación se extendió por horas, fluyendo de tejidos a la historia de la ciudad, a las pequeñas alegrías y tristezas de la vida. Él poseía el don raro de escuchar, de hacer que me sintiera por primera vez en meses verdaderamente vista. Cuando Amit se despidió, dejó atrás un rastro de calor humano que yo había juzgado extinto en mi vida. ¿Sería él la respuesta tardía e inesperada a mi tercer deseo? ¿Un faro de comprensión en mi océano de angustia? ¿O sería solo una ilusión más, un cebo brillante para atraerme aún más a las profundidades? Amit se convirtió en una presencia constante y bienvenida en las semanas que siguieron. No era un gran comprador, pero sus visitas eran como bálsamo. Él parecía intuir mi fragilidad, la tormenta que se agitaba bajo la superficie de mi aparente calma. Su escucha era atenta, sus comentarios perspicaces. Con él, yo podía ser Anika, la artesana, la mujer con sueños y miedos, y no solo la empresaria acosada o la hermana protectora. Lentamente, mis defensas comenzaron a ceder. La soledad era una tortura tan cruel que la compañía de Amit era como agua fresca para un viajero perdido en el desierto. Él era inteligente, sensible, y parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. Mientras tanto, la presión de Varun Sharma y su misterioso cliente se intensificaba. Fui cordialmente invitada a participar en una cena de negocios con otros socios estratégicos. La palabra invitación tenía el peso de una citación. La perspectiva de ser formalmente presentada a aquella mafia me llenaba de terror. En una noche especialmente difícil, después de que Varun me llamara con exigencias veladas y amenazas sutiles sobre consecuencias contractuales, me derrumbé. Amit estaba en la tienda, y en un impulso, confesé parte de mi carga. Omití los deseos, la dimensión criminal, pero hablé de la presión sofocante, del inversionista anónimo que me trataba como una marioneta. Amit escuchó en silencio, la frente fruncida en una expresión de profunda preocupación. Cuando terminé, él tomó mi mano por un instante fugaz,
sus ojos transmitiendo una solidaridad que pareció, por un momento, real. «Anika», dijo, la voz embargada de una aparente emoción. «Esto es intolerable. Nadie debería ser sometido a tal coacción. Yo tengo algunos conocidos, personas influyentes. Tal vez pueda ayudar a investigar quién está detrás de esto, de forma discreta». La oferta de él fue como un bote salvavidas en mi naufragio. ¿Sería posible? ¿Alguien finalmente dispuesto a ayudarme a defenderme? Una ola de gratitud y una nueva esperanza, frágil como un brote, comenzaron a surgir. Pero la Anika que había sido traicionada por Rajesh, la Anika que ahora vivía bajo la sombra de la paranoia, no podía entregarse tan fácilmente. La oferta de Amit era generosa de más, casi providencial de más. ¿Cómo un simple apreciador de arte tendría acceso a personas influyentes, capaces de desafiar a una organización aparentemente poderosa? Agradecí conmovida, prometí pensar en su oferta. Pero esa noche, la semilla de la desconfianza, que yo había intentado sofocar, volvió a brotar con fuerza. Si Varun podía tener información sobre mí, yo también necesitaba tener sobre Amit. Con lo poco que me quedaba de mis ahorros personales, recurrí a un investigador particular, un ex policía con una pequeña oficina en los callejones de la Ciudad Vieja. Pedí un levantamiento simple. ¿Quién era Amit Malhotra? ¿Cuáles sus negocios, sus conexiones en Jaipur? El informe llegó 3 días después. Una bomba de papel que explotó en mis manos, destrozando mi última esperanza. Amit Malhotra no era un mero coleccionista. Era un consultor financiero de alto nivel, especializado en reestructuraciones empresariales complejas. Y, entre sus clientes anteriores, figuraba una empresa de inversiones que, según las notas del investigador, era notoriamente asociada a Varun Sharma y a un tal señor Dayal, un nombre que, en ese momento, nada me dijo, pero que quedaría grabado a fuego en mi memoria. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Amit, el amigo, el confidente, el hombro comprensivo, todo una farsa, una escenificación meticulosa para ganarse mi confianza, para sedarme con falsa empatía mientras me conducía al matadero. Su gentileza, su interés por mi arte, su oferta de ayuda. Cada detalle encajaba ahora en el cuadro horrendo de la manipulación. Él era el actor principal. En el tercer acto de mi tragedia. Mi tercer deseo. Atendido de la forma más perversa e irónica que se pueda imaginar. Yo no estaba sola. Estaba en el centro de una conspiración, rodeada por depredadores que se disfrazaban de amigos. Esa misma tarde, Amit me llamó. Su voz, ahora insoportablemente falsa a mis oídos, me invitaba a un encuentro en un café discreto. Para discutir cómo puedo ayudarte con ese tu problema, Anika. Encontré algunas pistas interesantes. El asco y la rabia me sofocaron, pero una frialdad calculadora comenzó a apoderarse de mí. Iría, pero no como la oveja lista para el degüello. Si era un juego, aprendería las reglas rápidamente. Escondí una pequeña grabadora en el bolso, y antes de salir, envié un mensaje codificado a Lila, algo sobre una reunión decisiva, y que, si no llamaba en 2 horas, ella debería activar un plan B que habíamos combinado vagamente para emergencias, el contacto del investigador. El café era un lugar encantador y aislado, frecuentado por la élite de Jaipur. Amit ya me esperaba, la sonrisa afable de siempre. Por un instante, la perfección de su actuación casi me hizo dudar de la terrible verdad. Casi. Él comenzó, con su conversación mansa, envolviéndome en su telaraña de falsa preocupación, mientras yo activaba discretamente la grabadora. «Anika, querida, tengo noticias que tal vez no sean fáciles de oír», dijo, inclinándose con un aire de confidencia. «Tu inversionista es una figura mucho más compleja de lo que imaginábamos. Pero no te preocupes, juntos encontraremos una solución». «¿Y cuál sería esa solución, Amit?», pregunté, la voz sorprendentemente calma, cada fibra de mi ser en alerta máxima. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos, como los de una serpiente a punto de dar el bote. «Primero, necesito que confíes en mí ciegamente, Anika, que me entregues todos tus temores». En ese exacto momento, la puerta del fondo del establecimiento se abrió, y la figura imponente de Varun Sharma surgió, caminando en nuestra dirección con la arrogancia de un conquistador. Mi sangre se heló. Era una trampa. Amit no esbozó sorpresa. Solo se reclinó en la silla,
la máscara de benevolencia deshaciéndose como cera derretida, revelando el depredador por debajo. Varun se sentó a mi lado, su presencia física una amenaza palpable. Parece que nuestra pequeña artesana ha sido muy curiosa últimamente. Varun se burló, la voz goteando desprecio. Haciendo preguntas, husmeando donde no debe. Muy feo. Anika. Amit soltó una risotada seca, un sonido que arañó mis nervios. Tu tercer deseo fue plenamente atendido, Anika, dijo, cada sílaba cargada de un sarcasmo venenoso. Anhelabas a alguien que te entendiera, que estuviera a tu lado. Pues bien, aquí estamos, Varun y yo. Comprendemos cada uno de tus miedos, cada una de tus debilidades, y hemos estado a tu lado, en cada paso de esta jornada. El mundo giró. Ellos sabían de los deseos. No era solo una cuestión de negocios sucios, de dinero. Era algo terriblemente personal, una venganza sádica que se alimentaba de mis anhelos más profundos. Yo estaba completamente desnuda frente a mis verdugos, presa en una trampa que yo misma había ayudado a construir, con mis palabras desesperadas. Y el brillo en los ojos de ellos no dejaba dudas. Lo peor, lo inimaginable, aún estaba por venir. El rostro sonriente de Amit ahora era una máscara de burla. Varun Sharma, a mi lado, un carcelero silencioso y satisfecho. El aroma a café y cardamomo que antes me había parecido acogedor, ahora tenía el olor rancio de una trampa exitosa. Mi cuerpo temblaba, pero una extraña lucidez comenzaba a emerger del epicentro de mi pánico. ¿Deseos? Mi voz salió como un rasguño, un patético intento de negar lo innegable. No sé de qué hablan, pero mis ojos, lo sabía, reflejaban el terror de la comprensión. Varun rió, un sonido corto que estalló en el aire como un látigo. Oh, Anika, no nos tomes por aficionados. ¿Tus fervientes súplicas a Yamuna, esa noche oscura de desesperación? Fueron música para los oídos correctos. O mejor dicho, para los micrófonos correctos. ¿Micrófonos? La paranoia que me había consumido tomaba contornos horrendos de realidad. ¿Me habían seguido hasta Mathura? ¿O la vigilancia era aún más antigua, más invasiva? La idea de que mi privacidad hubiera sido tan metódicamente violada era casi tan dolorosa como la traición en sí. Tú nos proporcionaste la trama, Anika. ¿Y qué trama?, declamó Amit, saboreando cada sílaba como un gourmet perverso. Primero, la justa ira contra el traidor Rajesh. Tan humano, tan crudo. Manipular algunos elementos del submundo para que él sintiera en carne propia lo que es perderlo todo, fue, digamos, una obra de arte en eficiencia. La confesión me golpeó con la fuerza de un maremoto. El ataque a Rajesh, el evento que me había lanzado a esa espiral de culpa y miedo, no había sido obra del azar ni del destino. Había sido una pieza cuidadosamente movida por ellos, usando mi propio odio como combustible. La responsabilidad, que tanto temía, era ahora una certeza abrumadora. Luego tu conmovedora súplica por un rescate financiero, prosiguió Varun, el tono profesoral haciendo la burla aún más cruel. Un clásico, de los desesperados, y nosotros como buenos samaritanos proporcionamos el milagro. Una inversión que no solo te salvó de la bancarrota, sino que te convirtió en nuestra socia, indispensable, y lo que es más importante, comprometida. Sus palabras evocaban las imágenes de los trabajadores explotados, de los negocios turbios, de la mancha indeleble que ahora maculaba el nombre de hilos de herencia. Ellos no solo sabían, me habían transformado en una pieza central de su engranaje criminal. Y para coronar, intervino Amit, con un falso tono de admiración, el más conmovedor de los deseos, no estar sola, tener un hombro amigo, un alma que te comprendiera. Hice una pausa teatral. Fue un papel que interpreté con particular deleite, debo admitir. La bilis subió a mi garganta. Cada palabra amable, cada mirada de falsa empatía, cada gesto de apoyo. Todo había sido un veneno administrado en dosis homeopáticas, una tortura psicológica para minar mis últimas defensas. Pero, ¿por qué? La pregunta escapó de mis labios, un hilo de voz. La tienda no vale tanto. ¿Por qué esta crueldad? ¿Por qué este plan tan personal? Varun y Amit intercambiaron una mirada cargada de un significado que me heló. El alma. Anika, Anika.
suspiró Varun con fingida paciencia. ¿De verdad crees que el objetivo final era tu modesta tienda de telas? Esto es mucho más grande. Se trata de saldar viejas cuentas, de un legado de dolor que clama por reparación. ¿Un legado de dolor? Las palabras resonaron en mi mente, trayendo consigo un mal presentimiento. Mi padre siempre había sido un hombre honrado, mi abuelo, un pionero respetado. ¿Qué cuentas podrían ser esas, tan profundas como para justificar la aniquilación de una vida? Antes de que pudiera articular mis pensamientos, Varun activó una tableta sobre la mesa. La pantalla parpadeó, y el rostro de un hombre anciano, con facciones duras y ojos que brillaban con una malevolencia ancestral, se materializó. Lo reconocí, de viejas fotografías descoloridas de la juventud de mi abuelo, señor Dayal. Un nombre asociado a una rivalidad comercial amarga, una historia de bancarrota y resentimiento que yo creía enterrada en las brumas del tiempo. Anika Sharma, la voz de Dayal, amplificada por la tableta, era un gruñido metálico, cargado de décadas de odio reprimido. Finalmente nos encontramos, aunque sea por este medio impersonal. Espero que mis leales asociados la hayan tratado con la consideración que usted merece. El rompecabezas infernal encajó, cada pieza revelando una imagen de horror creciente. La bancarrota de mi tienda, el ataque a Rajesh, la inversión fraudulenta, la amistad traicionera de Amit. Todo eran movimientos en un tablero de ajedrez macabro, orquestado por Dayal. Era una venganza, no contra mí, sino contra la memoria de mi abuelo, y yo era el peón sacrificial. Tu abuelo, siseó Dayal, la voz temblorosa de una furia antigua, no solo arruinó mis negocios, destruyó a mi familia, mi honor, mi futuro. Me quitó lo único que importaba en la vida, la luz de mis ojos, mi hija, que no soportó la vergüenza y la miseria. La revelación de una tragedia personal, tan íntimamente ligada a su ruina financiera, añadió una capa de horror y una perversa comprensión a su locura. No era solo un rival de negocios, era un hombre consumido por el dolor de la pérdida, un dolor que ahora quería infligirme a mí. Él describió, con una voluptuosidad enfermiza, cómo había seguido a distancia la trayectoria de mi familia, esperando el momento de vulnerabilidad, la brecha para asestar su golpe. Mi crisis con Rajesh había sido el detonante. Mis deseos, la banda sonora de su venganza. El ataque a Rajesh había sido para hacerme creer en el poder de mis lamentos, para hacerme maleable. La inversión había sido la jaula dorada para atarme legal y moralmente. Amit, el toque final de crueldad, para aplastar mi espíritu y burlarse de mi necesidad de conexión. Y ahora, Anika, anunció Dayal, el rostro arrugado contraído en un rictus de triunfo. Llegamos al acto final. Tengo en mi poder documentos que transfieren la propiedad de hilos de herencia y de todo lo que te queda a mis empresas. Y tú los firmarás, sin dudarlo. Porque la alternativa... Hizo una pausa, permitiendo que la amenaza flotara en el aire como un miasma tóxico. La alternativa es la divulgación de pruebas irrefutables de tu consentimiento en participar en nuestros esquemas de lavado de dinero y explotación. Pruebas que destruirían no solo a ti, sino también a tu inocente hermana Lila. La elección, mi querida, es enteramente tuya. El terror me paralizó. Él había anticipado cada movimiento, cada posible reacción. Yo estaba entre la espada y la pared. La ruina del legado familiar o la desgracia pública y la cárcel, arrastrando a Lila conmigo. Mientras Dayal se deleitaba con su inminente victoria, una parte de mi mente, agudizada por el pánico, buscaba desesperadamente una rendija, una falla en su armadura de arrogancia. Fue entonces cuando Varun, en un exceso de autoconfianza, comentó sobre la genialidad de haber usado a la anciana señora Joshi, la limpiadora de la tienda, para sutilmente sugerir el viaje a Mathura. Una anciana supersticiosa, fácilmente manipulable, desdeñó. Una chispa. La señora Joshi, con su simplicidad y su fe genuina, me había hablado de Mathura meses antes, mucho antes de que la crisis con Rajesh alcanzara su apogeo, mucho antes de que yo siquiera soñara con deseos desesperados. Ella había hablado de paz, no de soluciones mágicas. La cronología no encajaba con su narrativa. Era un detalle minúsculo, casi insignificante. Pero, para alguien que se ahoga,
Hasta una ramita es una señal de esperanza. Ustedes se creen muy listos, balbuceé, la voz aún débil, pero con un nuevo hilo de desafío que me sorprendió a mí misma. Pero hay algo que no calcularon. Amit y Varun intercambiaron miradas de desdén. Dayal, en la pantalla, arqueó una ceja arrugada. «Oh, ¿en serio, niña? ¿Y cuál sería tu gran revelación?» Era ahora o nunca. Respiré hondo, recordándome la grabadora en el bolso. El mensaje codificado para Lila. Mis pequeñas, casi patéticas, precauciones. «Puede que haya sido tonta», dije, fijando la mirada en Amit, luego en Varun. «Pero la ingenuidad tiene límites. Y quizás no estoy tan desamparada como ustedes imaginan». Una sonrisa frágil, casi un espasmo, curvó mis labios. «¿Sabes, Amit? Tu oferta de ayuda fue realmente inspiradora, tanto que decidí buscar mis propios consejeros, personas que quizás estén muy interesadas en escuchar esta nuestra conversación». Hice un movimiento sutil hacia mi bolso. Era un farol arriesgado, pero necesitaba sembrar la duda, sacudir su certeza granítica. «Y en cuanto a la señora Joshi Mathura», continué, la voz adquiriendo una firmeza que no sabía que poseía, «su cronología está fallida. Mi visita a Yamuna tuvo motivos y testigos que ustedes desconocen completamente. Otro farol, construido sobre la pequeña grieta en su armadura. No tenía un plan maestro. Estaba improvisando, luchando con uñas y dientes, usando la sorpresa como mi única arma». El silencio que siguió fue eléctrico. Los ojos de Varun vacilaron. Amit parecía de repente menos seguro de sí mismo. Dayal, en la pantalla, permanecía en silencio, pero su expresión era de pura furia. «Estás mintiendo», dijo Varun finalmente, pero su voz no tenía la convicción de antes. «¿Será?», repliqué, la voz ahora sorprendentemente tranquila. «¿Es un riesgo que están dispuestos a correr? El riesgo de descubrir, de la manera más desagradable, que la mujer que juzgaron, tan fácil de destruir, quizás tenga algunas cartas escondidas». El miedo todavía me carcomía por dentro, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría, una determinación salvaje de no rendirme sin luchar. «¡Tomen los papeles!», gritó Dayal desde la tableta. «¡Háganla firmar ahora!». Varun avanzó, con el bolígrafo y los documentos en las manos, el rostro una máscara de odio. Pero antes de que pudiera alcanzarme, el sonido de sirenas, distante al principio, luego cada vez más cercano, cortó la tensión del ambiente. Todos nos quedamos inmóviles. Las sirenas se detuvieron frente al café. Pasos apresurados. Voces firmes. La puerta se abrió bruscamente, y 2 policías uniformados entraron, con las miradas escaneando el lugar. El farol, de alguna manera, o quizás el mensaje desesperado para Lila, se había hecho realidad. Por un instante, solo un instante, la esperanza, frágil y casi olvidada, se atrevió a reavivarse en mi pecho. El aire en la cafetería se volvió irrespirable, la tensión cortante como el cristal. Los rostros de Varun y Amit palidecieron al instante al sonido de las sirenas y la repentina entrada de los policías. En la pantalla de la tableta, la imagen de Dayal se congeló en una expresión de furia impotente antes de que Varun cortara bruscamente la conexión, en un gesto de pánico. Uno de los policías, un hombre mayor con una mirada que no perdía detalle, se acercó a nuestra mesa. «Buenas tardes. Estación de policía de Jaipur. Recibimos una denuncia urgente de la señora Lila Sharma», dijo, con voz tranquila pero firme, alegando que su hermana, Anika Sharma, podría estar en peligro y siendo coaccionada en este mismo lugar. «¿Hay algún problema aquí, señora?», me preguntó. «Lila, mi querida Lila». Mi mensaje codificado, mi plan B improvisado, había funcionado. No solo había llamado al investigador privado, sino que, en su desesperación y aguda intuición, le había insistido en que la situación era más grave, llevándolo a activar sus antiguos contactos en la policía con un sentido de urgencia que, quizás, ni yo misma había previsto. Una ola de alivio tan abrumadora me recorrió que mis piernas flaquearon. La ayuda había llegado. Pero, en el mismo instante, el miedo a lo que vendría después, el escándalo,
las investigaciones, la exposición de mi propia ingenuidad y de mis deseos sombríos, me abrumó. Sí, oficial. Mi voz salió temblorosa, pero audible. Un problema muy serio. Señalé a Varun y a Amit, cuyas posturas arrogantes se habían deshecho, reemplazadas por una aprensión palpable. Estos hombres, bajo las órdenes de un tercero llamado Dayal, me estaban amenazando, intentando obligarme a firmar documentos para transferirles mi negocio, usando chantaje e información que obtuvieron de forma ilícita. Mencioné la grabadora en mi bolso. La conversación, con las confesiones y amenazas, estaba registrada. Aquello pareció sellar su destino inmediato. Lo que se desarrolló fue rápido y eficiente. Varun y Amit fueron detenidos para interrogatorio. La tableta, ahora apagada, fue incautada como evidencia. Fui llevada a la estación de policía, no como sospechosa, sino como víctima y testigo principal. Contar la historia completa a los detectives fue un proceso excruciante y catártico. Los deseos, la culpa, la manipulación, los descubrimientos sobre las actividades criminales de la organización de Dayal, todo salió a la luz, como un veneno siendo purgado de mi sistema. Entregué la grabación, mis notas, los nombres de los proveedores. Liela estaba allí, esperándome, con los ojos rojos de tanto llorar y de preocupación, pero también brillando con una fuerza y determinación que nunca había visto en ella. Su abrazo fue mi refugio seguro, la primera sensación de verdadera seguridad en meses. Ella no hizo preguntas sobre los deseos, simplemente me apoyó. La investigación que siguió fue compleja y extensa. La organización de Dayal era un pulpo, con muchos tentáculos, involucrada en lavado de dinero, explotación laboral y fraude a gran escala. Mi información, corroborada por la grabación y las investigaciones posteriores, fue crucial. Amit y Varun, ante las pruebas abrumadoras, optaron por colaborar con la justicia, detallando los esquemas de Dayal a cambio de penas reducidas. La venganza de Dayal, alimentada por una tragedia personal, la pérdida de su hija, que él atribuía a la ruina causada por mi abuelo, se reveló en toda su extensión obsesiva y enfermiza. Fue localizado y arrestado en otra ciudad, su imperio de fachada comenzando a desmoronarse. Para Hilos de Herencia, el escándalo fue un golpe casi fatal. La asociación, aunque involuntaria, con actividades criminales manchó nuestra reputación. La tienda, tal como la conocíamos, no podía sobrevivir. Fue necesario vender casi todo el patrimonio para cubrir deudas legítimas y desvincularnos de cualquier obligación o contrato sospechoso. Pero, de las cenizas de ese imperio familiar, algo nuevo y más resistente comenzó a surgir. Lila y yo, unidas por aquella prueba, decidimos empezar de nuevo. Con lo poco que nos quedaba, abrimos un pequeño taller, un modesto atelier, pero construido sobre pilares de ética inquebrantable, transparencia y respeto genuino por el arte textil y por cada artesano involucrado. No fue un camino fácil. Cada día era una lucha, cada pequeña victoria, motivo de inmensa gratitud. Pero la libertad de crear sin ataduras, la dignidad de un trabajo honesto, tenían un valor que ninguna riqueza podría comprar. La verdadera magia un año más tarde. Me encontré, de nuevo a orillas del río Yamuna. El sol de la mañana pintaba las aguas de dorado y una brisa suave traía el aroma a incienso y esperanza. Esta vez no vine a pedir, ni a lamentar. Vine a agradecer. No al río por haber cumplido mis deseos de forma distorsionada, sino a la vida, por haberme dado la oportunidad de aprender de ellos. Agradecerme a mí misma, por haber encontrado, en lo más profundo del abismo, una fuerza que desconocía. Los deseos que susurré aquella noche de desesperación fueron lecciones brutales. Me enseñaron sobre la oscuridad que puede residir en un corazón herido, sobre las consecuencias imprevistas de palabras lanzadas al viento, sobre la peligrosa ilusión de soluciones mágicas. Quise que Rajesh pagara, y él pagó, pero la justicia, que siguió no curó mi dolor, solo lo profundizó con el peso de la culpa. Quise una salida financiera, y llegó, pero bajo la forma de una cadena que me aprisionaba a la deshonestidad. Quise no estar sola, y fui rodeada, no por amigos, sino por lobos disfrazados. El río, en su sabiduría silenciosa, no me dio lo que pedí en mi ceguera.
Me confrontó con la verdad de mis propios anhelos y con la responsabilidad por ellos. Resurgir de las cenizas. Miré mi reflejo en las aguas serenas. La mujer que me devolvía la mirada era otra. Las marcas de la prueba estaban allí grabadas en mi rostro, pero mis ojos contenían una nueva luz. La luz de la comprensión, de la aceptación, de la fuerza conquistada a duras penas. Fui arrastrada a las profundidades, pero emergí, respirando un aire más puro, el aire de la libertad interior. Hilos de herencia. En su nueva forma, modesta, pero auténtica, eran un símbolo de este viaje, un testimonio de que es posible tejer un nuevo futuro, incluso cuando los hilos de la vida parecen irremediablemente enredados. Allí, ante la corriente ancestral del Yamuna, comprendí una verdad esencial. La vida, al igual que el río, es un flujo constante de desafíos y dádivas, de pérdidas y nuevos comienzos. No podemos dictar el curso de las aguas, pero podemos elegir cómo navegar. Podemos aprender a usar los vientos contrarios para impulsarnos, a encontrar belleza en las pausas y fuerza en las tormentas. Mis deseos, nacidos de la oscuridad, casi me consumieron, pero fue el redescubrimiento de mi propia luz. Mi capacidad de luchar, de perdonarme a mí misma, de elegir la integridad por encima de todo, lo que me guió de vuelta a la orilla segura. Y esa luz, esa fuerza vital, siempre estuvo allí, pulsando en silencio dentro de mí, más poderosa y verdadera que cualquier plegaria desesperada. Si hay una moraleja en mi viaje, es esta. Cuidado con las sombras que tus deseos pueden proyectar, pues cada palabra tiene un eco en el universo. Pero, más importante aún, debes saber que incluso en los valles más oscuros de la vida, reside en ti una capacidad insospechada de superación y transformación. La verdadera magia no está en ver tus deseos realizados instantáneamente, sino en reconocer el poder que tienes para levantarte, aprender de tus errores y tejer, hilo a hilo, una historia de la que puedas sentirte orgulloso. Y hoy, al mirar hacia atrás, no con amargura, sino con la serenidad de quien enfrentó sus demonios y sobrevivió, siento una profunda e indecible sensación de paz y realización. Cada cicatriz es un recordatorio de mi fuerza. Y eso, mis amigos, es un tesoro que nadie me puede quitar. ¿Y tú, que me acompañas hasta aquí, te has visto alguna vez en una encrucijada vital donde un deseo, por intenso que fuera, trajo consecuencias inimaginables? ¿Cómo te ayudaron las tradiciones o la sabiduría ancestral de nuestra India a encontrar respuestas en momentos de crisis? Si esta historia resonó en tu alma, si te hizo reflexionar o si conoces a alguien que vivió un dilema similar, demuéstrame tu apoyo con un like. Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios. Y claro, si buscas más narrativas que desvelen las profundidades del corazón humano y la riqueza cultural de la India, suscríbete al canal. Tu presencia y tu historia enriquecen nuestra comunidad.